Feliz fiesta a todos. Estoy muy agradecido de que todos ustedes pudieran estar acá y de yo poder estar acá, y muchas gracias al señor Don Husser. Lo he conocido por 53 años en el ministerio y lo recuerdo de 1971 cuando fuimos a la fiesta tabernáculo juntos en el Ozarks. Estamos aquí en la fiesta de tabernáculo celebrando el venidero reino de Dios. El reino de Dios regresará a esta tierra y vamos a celebrar gobernar con Cristo en este reino. Oramos diariamente, todos los días, de este día. Y que venga a nosotros tu reino. Después de que nosotros oramos y oramos a Dios, le decimos: venga a nosotros tu reino. Es algo que todavía está por pasar y estamos siendo recordados de esto en el modelo de la oración. La declaración de misión de la Iglesia de Dios Unida dice en parte, este es el trabajo que nosotros tenemos, dice: predicar el Evangelio de Jesucristo y el reino de Dios al mundo. Esa es nuestra misión, es nuestra razón de estar acá. Predicar el Evangelio de Jesucristo y el reino de Dios al mundo. Nuestra visión es de traer muchos hijos a la gloria. Eso es por lo que estamos acá, eso es lo que estamos celebrando y por lo que estamos celebrando este evento. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? Llegar a conocer y entender lo que el reino de Dios fue una de las verdades más grandes que yo he tenido en mi vida. Llegó a mí cuando yo tenía 14 años, estaba en octavo, y un amigo mío murió, se ahogó en un accidente, y me pregunté dónde estaba. Ahora, yo no era una persona que yo iba a los servicios los días domingos, pero me preocupaba saber dónde estaba él. No había alguna respuesta al hecho de que él me estaba mirando desde el cielo. Se veía algo muy extraño. Y al mismo tiempo que esto pasó, estaba escuchando la radio. A mí me gustaba mucho la radio AM, donde podía escuchar de varias estaciones de radio muy lejos, incluso México. XLO. En nuestra radio AM, nosotros podíamos conectarnos y poder escuchar estaciones de muy, muy lejos. Y yo yo fui a ver en una radio en Arkansas, a las 7:30 todas las noches, un programa llegaba que hablaba sobre el reino de Dios. Y yo nunca lo había escuchado verlo de esa manera, de una manera tan convincente, de un reino que iba a venir a esta tierra. Y yo estaba fascinado con esto. Y ahí es cuando mi interés empezó. Pero era una edad muy temprana que yo llegué a estas verdades. Y esa fue la primera vez en mi vida que, si ustedes no están acá, esta fiesta es para ustedes. Jesucristo dijo: tráiganme a sus hijos, tráiganme a los pequeños, porque de ellos es el reino de Dios. Así que, ¿qué es el reino de Dios? Hay muchas ideas de lo que el reino de Dios es. ¿Es el cielo? ¿Puede que el reino de Dios sea el cielo? ¿Es el reino de Dios algo que está dentro de nosotros? Cuando Jesucristo estaba diciendo Jesucristo dijo que el reino estaba en ustedes, dentro de ustedes. O puede que el reino de Dios sea el imperio romano, y quizá ha pasado un milenio y ahora tenemos que llegar, dijeron que iba a llegar el reino de Dios y llegó el Santo Imperio Romano. ¿Es eso? ¿O puede que el reino de Dios sea una iglesia? Yo no creo. Ustedes saben que han habido estimados 42,000
variaciones de cristianidad, de religiones que se siguen dividiendo. 42.000 de la Iglesia Católica, que es la más grande, hasta un pequeño grupo de personas. La Biblia es muy clara de lo que es el reino de Dios. El Evangelio se compone de la vida, la muerte, la resurrección de Jesucristo y el reino de Dios. Esa es nuestra misión. Tienen que memorizársela, tienen que estudiarla, tienen que enseñarla, porque eso es lo que la Iglesia de Dios Unida esa es su misión. Pasemos a Marcos. Marcos, desde el principio del ministerio de Jesucristo, él se explicó cuál era la declaración de misión de la Iglesia para sus ministros. Marcos 1, del 14 al 15, después de que a Juan lo pusieron en la iglesia, fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y después dijo el primer paso de acción, que dice: arrepentíos y creed en el evangelio. Ese es el mensaje. Y la cristianidad es bastante simple y directo. Si ustedes leen de Marco, que es de los más jóvenes de todos los escritores, y él notó y dijo que de esto es lo que Jesucristo se trataba. Él era el escritor milagroso, porque él veía las cosas de una manera donde él se impresionaba de tantas cosas. Quizás alguien más adulto no lo hubiese tomado así, pero él era un mensaje tan simple. ¿Y qué significa esto para la gente? Cuando él dice: yo vengo a predicar el reino de Dios. ¿Qué es lo que es el reino de Dios? Y eso quiero discutir con ustedes hoy día. La única fuente de información del tipo de enseñanza que Cristo dio, de la única fuente que nosotros podemos usar a Jesucristo, que él siempre decía, hablaba de las Escrituras, las repetía: ¿qué es lo que las Escrituras dicen del reino de Dios? Ustedes se van a sorprender de qué tan simple es esto. Y qué tan impresionado estaba yo cuando yo era joven de poder entender estas cosas tan simples y directas. No se necesita a un clérigo o a un teólogo para poder entender estas cosas. La Biblia se escribió para todas las personas, para todas las edades, para todos los colores, para todas las áreas de intelecto. Pasemos a Isaías 9. Isaías 9. Él tiene bastante que decir acerca del reino de Dios y sobre Cristo. El libro de Isaías muchas veces se habla como el quinto evangelio, porque hay tanto de Jesucristo. Lo que iba a venir, a ver sus sacrificios, sus mensajes, y eso viene todo del Antiguo Testamento. Y viene directamente de muchos profetas, pero en mucha parte del libro de Isaías. En Isaías 9, versículo 6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Así que tenemos que dice que un niño nos es nacido. Estas son palabras de un Mesías y ellos entendían exactamente lo que esto se refería. Se refería a Jesucristo, a la profecía de Jesucristo y a lo que se le iba a dar a él para hacer
a su retorno y que se le iba a dar un gobierno, un principado, no una iglesia. Y a él se le dice: admirable consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, y lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Es realmente increíble lo que este reino era, iba a ser algo que iba a venir del trono de David, iba a ser un imperio, un gobierno, y algo que iba a ser establecido con juicio y con justicia. ¿No es eso lo que este mundo necesita? Veamos esto, veamos más de cerca a este reino. Aquí hay una descripción de un mundo futuro, un mundo que ha sido restaurado y corregido y mejorado, y toda la creación está esperando de este momento. En Isaías 11, versículo 1, a mí me gustaría leer un par de comentarios de estos versículos. Y dice: saldrá una vara del tronco de Isaí. Entonces está hablando del legado de David, de Isaí, y que va a salir de estas raíces. Mira el versículo 2. Y reposará sobre él el espíritu del Eterno, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor al Eterno. Este es el tipo de tema y énfasis que Él nos enseña sobre este gobierno en el reino de Dios, cuando diga que tu reino venga, que venga tu reino. Y le hará entender diligente en el temor del Eterno, no se juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres. Y nosotros también Él va a juzgar a los pobres, Él va a ver lo que ellos necesitan y arguirá con equidad para los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos. Ahora, en estos versículos tenemos varios de las beatitudes, porque de lo que Jesucristo habló en el sermón en el monte. Dice: bendecir a los pobres, bendecidos son los mansos y los que quieren justicia. Entonces nosotros vemos aquí que el evangelio que Cristo habló en el Nuevo Testamento era basado en el Antiguo Testamento. Y después habla sobre el clima de este evangelio. Dice: morará el lobo, en el versículo 6 dice: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. Y nosotros lo tenemos esto en el sello de la iglesia. Y esto estuvo ahí en el sello de la iglesia por muchos años. Basado en esto: la vaca y la osa pasarán, y sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Está cambiando un cambio en la naturaleza de los animales. Ya no van a ser violentos. Por mucho que nosotros podemos disfrutar ver animales en África, si nosotros podemos ver qué tan crueles son los leones, y destruyendo y comiéndose los unos a otros, a los otros animales, es un mundo muy violento. Pero en el reino de Dios van a tener una naturaleza muy distinta. Él habla de seguridad. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal
ni dañarán en todo mi santo monte. En ese santo monte, ese es el reino de Dios. Ese es el mundo en el futuro que se está preparando. Este es el gobierno que va a venir. Este es el juicio que va a venir. Eso de ser pobre en espíritu, de ser mansos y tener sed por la justicia. Y eso será en el reino de Dios, porque la tierra será llena del conocimiento del Eterno como las aguas cubren el mar. No va a ser solamente conocimiento, va a ser aplicación, va a ser un mundo donde las personas van a poder enseñar ese conocimiento. Aquí hay otra visión, en Isaías 25 hay otra visión que podemos ver. Isaías 25, versículo 1, son palabras muy poderosas que nosotros leemos muchas veces en la fiesta. Dice, oh Eterno, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré de tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Porque convertiste la ciudad, ahora él está hablando de intervenir en los afanes de este mundo, porque va a haber una colisión, va a haber un choque. Vamos a tener un cambio de régimen en un futuro no muy distante. Va a haber un cambio de gobierno bastante distinto a lo que se va a hacer en un cambio en las 3 semanas en Estados Unidos, y no va a ser y no va a ser ni siquiera cercano a lo que va a ser en el cambio cuando venga Dios. Y dice, porque convertirse la ciudad de montón, la ciudad fortificada en ruina. Dice, esta ciudad ya no se va a construir. Cuando estaba hablando con personas que guardan el día sábado en Ucrania, estábamos hablando de qué tipo de cambios tenían que pasar en este mundo después de vivir bajo el comunismo por 70 años. ¿Saben lo que dijeron? Que lo que necesita este mundo, necesita una excavadora para poder excavar y destruir todo. No queremos nada de lo que está haciendo en este mundo, lo que hay en este mundo ahora. Queremos que todo sea enterrado. Versículo 4, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugia contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Y esto va a tomar lugar en esos tiempos. Y en este reino, en este monte simbólico del reino, dice, y el Eterno de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, que simbolizan la comida de los que pasan hambre, los que están sufriendo. Y una vez, cuando él habla de este monte, está hablando de este reino, y destruirá este monte sobre la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Yo no puedo entender cuando hay gente que lee y dice, no puedo creer que tú no entiendas lo que viene cuando es algo tan simple y tan claro, porque nosotros no tenemos ese velo. Esto no es ni siquiera la iglesia, no es un gobierno, esto es una estructura completamente nueva. No hay nada en este mundo que podamos rescatar, y nosotros vamos a estar discutiendo en el futuro qué fue lo que pasó, por qué estuvimos equivocados, pero no los queremos reformar, sino que ser transformados. Queremos ser transformados y no reformados, porque tenemos que transformarnos, tenemos que convertirnos en algo distinto, no ser mejores de lo que somos ahora. Y después en otros versículos que están en el acá también dice, destruirá la muerte para siempre. Y enjugará el Eterno, el Señor, toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque el Eterno lo ha dicho. Y yo no puedo esperar a poder ver a todo el mundo sin
sin llorar más, sin sufrir. Y se dirán aquel día que aquí, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y nos salvará. Nosotros hemos estado esperando por Él y Él sí nos salvará. Este es el Eterno, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Qué tiempo más maravilloso. Ustedes y sus hijos han estado esperando por la fiesta de tabernáculos, han estado ahorrando, se han estado preparando, han estado viajando, tienen una anticipación, una expectativa de poder estar juntos como familia. Hemos estado esperando todo el verano, todo este año. No hay nadie que esté esperando el reino de Dios más que Dios, cuando por fin este mundo sea completamente transformado. Ahora, los otros profetas también hablan de este reino de Dios y hacen muy claro lo que es este reino. Porque cuando Cristo dijo que el reino ya va a llegar, y ustedes saben que en el tiempo de Cristo había un renacimiento de la palabra de Dios. La gente sí sabía la palabra de Dios. Estaba disponible. La gente dijo, pero ¿cómo pueden tener copias de la Biblia? ¿Saben lo que la gente hacía? ¿Saben la mejor manera de transportar la Biblia? Es memorizársela. Y había muchos que se la memorizaron desde el principio a fin. Se sabían los pasajes, las escrituras. Estaban siempre hablando y les fluía la palabra a través de ellos. Ellos no tenían que escribirlo o verlo en su computador. Ellos lo tenían en su cabeza, en su memoria. En Daniel 7, yo estaba observando en las visiones nocturnas, y aquí uno como el Hijo del Hombre, que Él venía con las nubes del cielo. Acá tenemos dos seres divinos, y aquí muestra claramente que dice que habían dos seres. La Biblia se hace muy clara respecto a esto. Y vino al anciano de días y lo acercaron a él. Entonces le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. A él no se le dio una iglesia. A él no estaba cooperando con el gobierno para que sea el brazo, solamente una rama del gobierno, sino que este es el reino de Dios, cuando Él va a venir a esta tierra y va a dominar sobre todo. Dice, entonces le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno que no pasará, y su reino el que no será destruido. Espero que estén llenos de este entusiasmo y llenos de esta visión. Esa visión es donde vamos a llegar. Misión es cómo llegamos allá. Pero esto no termina acá, con Jesucristo siendo el Rey. Y esto es lo que es para nosotros. Pero los santos del Altísimo, acá, todos los santos están acá. Los santos son personas que tienen el Espíritu Santo, pero los santos del Altísimo recibirán el reino. Vamos a recibir el reino cuando seamos resucitados y poseerán el reino para siempre, por los siglos de los siglos. Y puedo hacer la pregunta, ¿cuánto más claro puede usted tener lo que será el reino de Dios? Y lo que es nuestra misión y nuestra visión es muy, muy claro en la palabra de Dios. Cristo gobernará todas las naciones y vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y va a haber un cambio de régimen. Yo me he vuelto un poco más. Nosotros aquí en la iglesia podemos hablar mucho, pero he tratado de tener comunicación con personas que han estado trabajando con Europa del Este. ¿Y saben la reacción que ellos tienen? Sí, hay algo en eso. Porque las personas tienen miedo de lo que Putin puede decir. Las personas tienen miedo de las personas que tienen conocimiento, saben que el este y el oeste, saben que el mundo está a punto de extinguirse.
pero ese es otro tema. En el Nuevo Testamento corrobora lo que yo les acabo de decir. Los mismos pensamientos están en Apocalipsis 11, versículo 15. Apocalipsis 11, 15 dice: entonces el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo se han convertido en los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Y esto se conecta con todo lo que vimos en Isaías y en Daniel. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Este era el evangelio que Cristo nos dio, que Él predicó. Y esto fue como en Marcos 1 del 14 al 15. Veamos si ustedes quieren saber lo que el reino de Dios, cómo se va a hacer dividido en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento decía lo que era. El Nuevo Testamento explica cómo accederlo. Es bastante simple. ¿Qué es lo que se requiere para entrar en el reino de Dios? Cristo habló de las actitudes que uno tiene que tener en las beatitudes. En Mateo 5, 3, nosotros muchas veces tenemos la placa de los 10 mandamientos, pero también tenemos que hablar de las beatitudes, porque de ellos son las bienaventuranzas, las bienaventuranzas. En Mateo 5, del 3 al 10. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo habla del reino de los cielos y Marcos, Lucas y Juan hablan del reino de Dios. Pero acá él se refiere que el reino que viene de los cielos, reino de los cielos, que viene de los cielos. Dice: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Cuál es el tema en común de los que están gobernando al mundo? Son todos están siempre hablando de qué tan importantes son, se dan tanta importancia. Yo no quiero hablar de política porque me enfermo, no me gusta, no quiero tener nada que ver con la política. Yo quiero solo ser bienaventurados los pobres de espíritu. Quiero ser ese pobre de espíritu, esperando y preparando mi vida para cuando llegue ese reino a mi vida. A mí me preocupa mi familia, mi esposa, mis hijos, mis nietos. Yo quiero que sean parte de ese reino igual. Y la cosa más importante de poder llegar acá y entender esta edad, entender las cosas a mi edad y hablar de los ministros y las otras personas que llegaron a la iglesia, es que ustedes no tienen que ir a la universidad, no tienen que ir al colegio, no tienen que ir a seminarios para poder entender estas cosas. Ustedes solamente tienen que abrir sus ojos para ver lo que las Biblias están tan claramente diciéndoles. La Biblia está escrita para que todos la puedan entender. Ahora veamos a su ministerio. 1/3 de las enseñanzas de Cristo están en forma de parábolas. Él nos dio muchas parábolas. Era un método de enseñanza que daba paralelos para hacer las cosas muy, muy fáciles. Comparando eventos agriculturales con eventos espirituales que tenemos en la vida. Es lo que Cristo tenía. Hay más de 50 parábolas en las que él hablaba. Era un método de enseñanza muy común en sus tiempos. Pero en muchas de estas parábolas, él decía antes o después, y de él es el reino de Dios. O esto ilustra el reino de Dios.
en Mateo, Mateo 13, habían varias parábolas y cada una de ellas tenía que ver con el reino de Dios. Se los voy a ilustrar. Veámoslo. Vamos a Mateo 13. Aquí hay muchas ilustraciones de cómo el reino iba a ser, cómo iba a ser promulgado, cómo iba a ser predicado, cómo los resultados iban a ser. Y esta es una lección para nosotros, no solo de lo que predicamos, sino de cómo lo predicamos y el tipo de resultado que podemos esperar. Y en las parábolas que están acá del sembrador y la semilla, aquí está. Dice en el versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y eso es porque cuando nosotros predicamos a millones de personas y la mayoría no se entra por un oído y se sale por el otro y no se queda con ellos. Pero este es el segundo grupo, y el que fue sembrado en pedregales. Este es el que la oye, y al momento la recibe con gozo. Nosotros tenemos muchas personas que la reciben con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y el que fue sembrado. Y yo les voy a estar hablando a ustedes sobre de estos dos grupos de personas, porque Dios no se ha olvidado de ellos, pero ya ha sido testigo para ellos. Y en el versículo 22, dimos, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esta es una persona que la ha recibido, que la entiende, que sí empieza a hacer cambios en sus vidas, pero después los afanes, las distracciones, internet, las películas, educación, Taylor Swift, todo trunca su fe. 23 dice, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Yo espero que este es el grupo de acá. Pregúntense, ¿están ustedes en este grupo? Ustedes la entienden, ustedes vinieron desde muy lejos, muy lejos, sea México, Canadá o Australia, para poder escuchar su palabra. Ustedes no vinieron acá para tener una fiesta todas las noches. Ustedes vinieron acá para poder entender la palabra de Dios, para entenderla mejor. Y ustedes sí la entienden. ¿Y qué tipo de fruto están dando? Yo he estado tan contento en 55 años en el ministerio. No puedo creer que haya sido tantos años. 55 años en el ministerio. De poder ver los frutos, buen fruto. Estoy tan contento de poder ver, hoy día tuvimos la comida de los ministros. Algunos que eran jóvenes y ahora son esposas de ministros. Veo a otros que eran jovencitos, adolescentes, y ahora están manejando áreas internacionales. Y es maravilloso ver este tipo de frutos. Y estoy tan agradecido. Tal como el apóstol Pablo estaba tan agradecido por la gente que estaba orando. Él no oraba solamente por la gente, pero él oraba, él agradecía por la conversión que él veía con esta gente. ¿Ustedes algunas veces les agradecen a Dios por las cosas, los cambios que uno ha visto? Hay personas una persona que era obstinado, una persona que era difícil, a ser una que
está produciendo los frutos del Espíritu Santo. La otra es la parábola, hay otras parábolas, en el versículo 24 del trigo y la cizaña, que esto no está hablando de la operación de la iglesia, sino que del reino. Dice, es el reino de los cielos semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y la historia dice que lo que creció fue una mezcla entre hierba y cizaña. Y la cizaña se ve muy similar al trigo. Y si crecían juntas, uno no podría saber la diferencia hasta el momento en que estaban sacándolo. Y el trigo sí se podía usar, pero la cizaña no. Pero si uno los corta antes de tiempo, uno puede deshacerse mucho del buen trigo. Entonces Cristo explicó, dejan que los dos crezcan juntos hasta que llegue, cuando empiecen a arrancar la cizaña, y dice en el tiempo de la siega lloré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadía al manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y nosotros hemos visto tantas historias, tengo mucha experiencia administrativa trabajando con los ministros, con todas las divisiones de la iglesia, ya he pasado por tantas de ellas, soy un experto, he visto lo bueno y lo malo al lado de eso. Entonces decimos, ¿cuándo tenemos que lidiar con lo malo? Si uno lidia muy rápido, uno puede sacar lo bueno. Y después empezamos a ver qué hacer, qué hacemos. Pero Jesucristo dice que el tiempo iba a venir, que lo bueno y lo que no va a tener fruto va a crecer junto, pero después va a llegar el tiempo que nosotros vamos a ver. Y la oración que siempre he tenido cuando hay tiempos difíciles, digo, Dios, muéstranos la verdad de tu gente. ¿Quién es el trigo? Y después tenemos la otra de la mostaza más, la semilla más pequeñita, que es una planta en el Medio Oriente que es tan pequeña que apenas se ve, pero que después va a crecer tanto que va a poder tener nidos de aves, y esto se está ilustrando el reino de Dios, que crece y crece. Así que nunca teman las cosas que son pequeñas, las cosas que son pequeñas que están creciendo en ustedes. Yo sé que hay gente que han tenido 80 años y por fin se convierten, y he visto gente joven, 14, 15, 16, que dicen, yo quiero ser bautizado, aunque estén listos o no, es otra pregunta. Pero sé de gente que quiere hacer este compromiso porque veo que viene el crecimiento. Otra parábola de crecimiento del reino de Dios, que es como la levadura. Nosotros muchas veces relacionamos la levadura con algo como el pecado, algo malo. Pero en este caso habla de la levadura como que va a seguir expandiéndose. Si uno pone un poquito de levadura, se puede llenar y va a seguir creciendo la masa, y es igual como el reino de Dios. Así que nosotros ojalá podamos ser esa levadura en nuestra comunidad que sigue creciendo. No tengan miedo de enseñar estas cosas, tengan cuidado de cómo lo enseñan, pero no tengan vergüenza de enseñarlo. Yo le escribí a un profesor de una universidad ayer, que era uno de los fundadores del Reino de Dios, y le escribí y le dije por qué yo estaba acá en el Reino de Dios. Y ella me respondió y me dijo que en este mundo, me dijo sobre este mundo y dónde se está yendo, y le respondí de ciertas cosas de lo que estaba en mi mente. La siguiente, hay dos parábolas acá. Hay una parábola sobre los tesoros y la otra es de la perla de gran valor.
Y todas estas dos son sobre el valor. El del tesoro escondido era de llegar a la verdad cuando uno se tropieza con ella. Si uno va a alguna propiedad y uno ve que hay algo ahí muy valuable, entonces uno vende todo lo que uno tiene. No importa nada de lo que uno tenga, uno lo vende porque uno sabe que encontró algo sumamente importante y valioso. Y usted compra ese terreno. Eso es cuando uno se encuentra con la verdad de manera repentina. Yo he hablado de este tema y he visto la gente que me manda por Twitter. ¿Fuiste una persona que te tropezaste con la verdad? ¿O fuiste alguien que estaba buscando algo valioso, como el de la perla? Que ustedes buscaron, que ustedes evaluaron, que vieron todo lo que era bueno. Y dicen que 64% se tropezaron por la verdad y 40% se estaban buscando la verdad porque estaban diciendo que había algo muy mal. Y de repente la verdad llega a ustedes. En Marcos 10:14, dice: tráeme a los niños pequeños porque de ellos es el reino de Dios. Nosotros espero que podamos valorar a nuestros niños, que ellos son tan valiosos para Dios. Sus hijos, que nosotros tenemos buenas influencias con nuestras discusiones, con nuestras enseñanzas. Hay un psicólogo muy importante que dice que los hijos nacen como princesas y príncipes y nosotros somos los que los convertimos en ranas. Los niños son inocentes, son amorosos, son cariñosos, siempre sonriendo, pero lo feo aparece cuando empieza de afuera y que los convierte en ranas. A mí me enseñaron en una clase de psicología y yo me acuerdo que eso es algo que a mí me enseñaron, nunca se me ha olvidado. Hay muchas otras historias, una y otra vez, sobre Cristo enseñando el reino de Dios cuando él estaba acá en la iglesia, en la tierra. Era un mensaje del que él vivía de él y es un mensaje con el que él murió. Él vivió con el reino de Dios y murió por el reino de Dios. Entonces, ¿por qué mataron a Cristo? ¿Por qué lo asesinaron? Lo ejecutaron porque era un profeta, un líder, un maestro, una persona de conocimiento religioso. Fue asesinado por eso. Fue asesinado porque alimentó a las masas, curó a los enfermos, consoló a los desanimados. No, las personas lo seguían por eso. En Juan 18, nosotros vemos una confrontación entre el reino de Dios de ese tiempo, que era Jesucristo en la nación de Israel, que estaba dentro de la humanidad. Había una confrontación del Rey de Reyes, ahí mismo, y él está al lado del hombre del imperio más importante de esos tiempos, el imperio romano. Y tenemos un choque de los dos, el reino de Dios versus el reino del hombre. En Juan 18:33, nosotros no sabemos esta historia bastante bien, de los saduceos y los otros que estaban siguiendo a Cristo, tratando de que dijera las cosas incorrectas y buscar causa contra él. Ellos trataron de orquestar que él hiciera algo para que se mereciera la muerte. Y ese gobierno de ahí lo estaban persiguiendo.
pero no pudieron ejecutar a Cristo. Entonces tuvieron que orquestar algún tipo de hecho para que lo pudieran llevar frente a los romanos y que lo crucificaran por un crimen capital. Y ese crimen capital fue sedición y impersonar a un rey. Así que vemos acá en versículo 33, dice: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, y esto estaba ahí al lado del templo, era como el centro del gobierno donde los romanos gobernaron en Judea, y le dijo, y aquí está la pregunta de las preguntas. Esta era la pregunta más importante que él quería que le respondieran. ¿Eres tú el rey de los judíos? Él no quería saber ninguna de las otras cosas. Él quería lidiar de las cosas que tenían que ver con la ley romana. Y habían mucha gente pretendiendo de ser líderes romanos y fueron crucificados por eso. Entonces Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Ahora Jesús empieza a hablar sobre la verdad del reino. Ya no está hablando en parábolas, no está hablando en significados que puedan ser interpretados de una manera por un grupo o por otro, o otras personas que tenían conocimiento más extendido. Pero él aquí está hablando directamente y dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato dice: ¿qué? ¿Qué es lo que significa eso? Versículo 37, Pilato le dijo, aquí, luego, ¿eres tú rey? Quiero saber si tú eres el rey. Y Jesús dice, con el lenguaje más claro de todo su ministerio: tú dices que yo soy rey. Yo para eso he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es verdad, oye mi voz. Oye mi voz, le dijo Pilato. ¿Qué es la verdad? Si tú dices que que yo soy rey, ¿no tienes otra pregunta? Porque tenemos el gobierno de hombre contra el gobierno de Dios. Y eso fue escrito acá para nosotros. Así que ahora Pilato tenía un pretexto, porque él sabía el tipo de trabajo que Cristo estaba haciendo. Fueron muchos milagros, fueron muchas personas que se levantaron, que los muertos se levantaron. Él entendía el ministerio de Jesús, porque el ministerio de Jesús tiene 3 partes. Proclamación. Esto era predicar el evangelio de Dios. Evangelismo. Y después está la enseñanza. Él estaba enseñando, él era un maestro en el Sermón del Monte y en otros lugares. Él proclamaba, él enseñaba y él curaba. Y esas eran las 3 áreas de su ministerio. Y Pilato sabía que no había manera que Cristo podía hacer este tipo de trabajo sin que él lo supiera. Y finalmente, Pilato escribió la sentencia de muerte para Cristo.
Y Cristo dijo, Cristo murió, Cristo el rey de los judíos. Y eso es esa fue la sentencia de muerte de Cristo por sedición. Así que Él no murió no por ser profeta o maestro, sino por ser rey. Cristo murió porque predicó sobre el gobierno de Dios. Así que ahora aquí, volviéndonos al Nuevo Testamento, en Hechos 1, después de su resurrección, y para darles un poco lo que estaban haciendo los discípulos, dice, a los cuales también se presentó vivo después de sus padecimientos, con muchas pruebas infalibles, siendo visto por ellos durante 40 días, y hablando de qué. ¿Qué es lo que estaba haciendo en ese tiempo? Antes de su ascensión, Él estaba predicando sobre el reino de Dios. Él estaba en mensaje. Versículo 6, entonces reunidos le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el tiempo, en este tiempo, el reino de Israel? Ellos no querían la iglesia, ellos querían el reino de Dios. Eso es lo que querían. Y nosotros vemos lo que Cristo respondió, que es muy interesante, que le dijo que no corresponde a vosotros conocer los tiempos o las sazones que el Padre ha puesto en su propio terá. Y él dice, ustedes se están equivocando, no estamos hablando de un nuevo gobierno para reemplazar a los romanos. No, él solamente está diciendo que ahora no es el tiempo. Nosotros sabemos que el trabajo de la iglesia del Nuevo Testamento al trabajo de los apóstoles. ¿Y qué es lo que hay en la iglesia del Nuevo Testamento? Si vemos 8:12, pero cuando creyeron a Felipe mientras predicaba las cosas concernientes al reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tantos hombres como mujeres se bautizaban. Fue esa enseñanza lo que los convirtió y que los llevó a bautizarse. Y en el versículo, en Hechos 19:8, y entrando en la sinagoga, habló con denuendo durante 3 meses, razonando y persuadiendo acerca de las cosas ¿de qué? Del reino de Dios. No hay ningún cambio acá, es lo mismo, es el mismo reino de Dios. Y cuando dijo a Dios, este es el adiós más significativo de la Biblia. En el versículo Hechos 20:25 dice, y en verdad ahora sé que todos ustedes, entre quien he ido predicando el reino de Dios, ya no verán más mi rostro. Entonces él está aquí resumiendo lo que iba a trabajar, lo que iba a ser su trabajo. Y en el últimos capítulos de Hechos, ¿qué es lo que estaba haciendo Pablo cuando estaba siendo arrestado en Roma? ¿Cuándo fue arrestado en Roma? Hechos 28:23 dice, así que cuando le señalaron un día, acudieron muchos a su alojamiento, a quien explicó y testificó solemnemente. ¿Qué cosa? ¿Qué dice aquí? Del reino de Dios, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto de la ley de Moisés como de los profetas, desde la mañana hasta la noche. Y en Hechos 28, del 30 al 31, también sigue predicando. Así que estas son nuestras órdenes de los que nosotros, nuestra misión, de lo que tenemos que estar predicando. Y nosotros hablamos por los últimos 50 años de lo que hemos estado haciendo del reino de Dios. Y esta es la primera vez que lo escuché en 1963 en Arkansas. Y lo escuché noche tras noche a través del reino de Dios que iba a venir a la tierra. El reino de Dios, el que tenemos que orar cada noche. Es la presencia que ahora es parte de mí, en lo que yo pienso y lo que yo soy. Históricamente la persecución viene de los gobiernos. Este mundo odia el reino de Dios. Cristo fue, lo mataron, el gobierno lo mató. Pablo lo mató el gobierno. Roma y Nerón tuvieron mucho
Perdón. Hubo un martirio de los cristianos en Constantinopla en 325 después de Cristo, también fue el gobierno, y la Inquisición en Europa también fue el gobierno. Los gobiernos del mundo no son amigos de la iglesia, así que necesitamos tener la visión, necesitamos orar a nuestro Padre, Padre que estás en los cielos, sea tu nombre y que venga tu reino. Y en los últimos versículos, el último versículo dice, buscad, Mateo 6:33, dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.